El Manchester City le ganó 1-0 al Chelsea en la final de la FA Cup y esta fue la imagen más repetida del partido, con el equipo de Guardiola intentando dominar a través de la posesión y lo de Londres defendiéndose en un bloque bajo. Fíjense cómo acá vamos a ver la primera parte que tuvo con el City manejando, como decía, la pelota, una estructura de 3+2, ya sea, en este caso, como vemos con Núñez parado junto a los centrales en la primera salida y después Rodri y Bernardo, o Rodri y Doku eventualmente, o el propio Rodri y Núñez, depende, podía variar la forma de salida del City, pero lo que no cambiaba era esta manera de hacerlo, ¿no? Con un 3+2 como punto de partida. Después, bueno, los jugadores se mueven e intercambian posiciones. Y después por el lado del Chelsea, vamos a ver que se paró, como decía, en un bloque bajo, en un 5-4-1 bastante claro y por momentos, sobre todo en la primera media hora del partido, bastante defensivo. Con Enzo y con Palmer bien cerrados, más cerca del doble 5 y con un rol incluso mucho más defensivo, pensando mucho más en lo que tenían que hacer para cortar la circulación del City que en, bueno, cuando tienen la pelota, qué era lo que debían hacer para lastimar al equipo rival. Y justamente por eso el City no pudo profundizar por adentro, le costó muchísimo. Fíjense acá, Geji era el que tenía la pelota en la salida. Insisto, esta imagen se vio muchísimo durante sobre todo el primer tiempo y una partecita del segundo, pero más que nada en la primera etapa. Le costó mucho progresar por adentro entonces al equipo de Guardiola y se vio forzado a ir por afuera, ya sea buscando a Semenyo o a Doku en los costados. ¿Por qué? Bueno, porque tenía a Palmer y a Enzo bien cerrados, como les contaba, cerca de James y de Caicedo. Acá, Geji con la pelota y buscaba, por ejemplo, o podía buscar algún jugador en el interior de la cancha, ya decía, podía ser Rodri, Bernardo, Doku cuando se cerraba, podía ser cualquiera. Bueno, pero intentaba conectar algún central con alguno de ellos y no lo conseguía por el hecho de que Palmer se cerraba, o Enzo se cerraba, en este caso Palmer porque está más cerca de la pelota, junto al doble 5 y chau, se generaba un 3 contra 2 y ahí era imposible filtrar una pelota porque el Chelsea tenía muy bien controlada esa zona de la cancha. Entonces, claro, estaban obligados a tirarla para los laterales y el equipo de Guardiola perdía un poco de profundidad, como que le costaba ir por adentro. Y acá lo mismo, fíjense, cuando Doku quería bajar un poco más para recibir esa pelota, el que saltaba era Fofana. Y si del otro lado pasaba con Bernardo o, por ejemplo, con Semenyo cuando decían cerrarse, el que lo hacía era Colwill. O sea, los centrales del Chelsea fueron muy agresivos para ir incluso hasta zonas muy avanzadas. Hasta cuando el City manejaba la pelota en su propio campo, ellos no tenían problema en ir a campo contrario e intentar presionarlos para evitar que ellos recibieran cómodamente. Y el plan hay que decir que funcionó porque le cortó la circulación a- al City. Se la cortó, la verdad que no pudo jugar demasiado. Y no creo chances de gol claras. Que yo recuerde claras en el primer tiempo, una sola, dos como mucho. Algo raro en el equipo. Pero bueno, en la faceta defensiva estuvo muy bien. En la faceta ofensiva dejó bastante que desear. Em, es más, esto por adentro fue. Y cuando pasaba por afuera era lo mismo. Fíjense en acá. Semenyo tenía que enfrentarse a Cucurella y a Jato. O sea, aparecían las ayudas en el Chelsea. Con ese 5-4-1 era mucho más fácil no implementarlo. Jato y Cucurella por la izquierda y Palmer con Malo Gusto por la derecha ante Doku. Que esto también tuvo como algo malo para el Chelsea, que es que le restó aire a Palmer para después despegar su juego ofensivo. Como le decía, no funcionó, o el plan del Chelsea, si lo dividimos en dos partes, ¿no? En la parte ofensiva y en la parte defensiva, no funcionó del todo bien, porque en la parte defensiva sí fue excelente, porque le cortó la circulación al City, no lo dejó jugar y prácticamente le creó muy poquitas ocasiones. Pero claro, después cuando tenían que recuperar la pelota, las pocas veces que lo hacían, les quedaba muy lejos el arco de Trafford. Entonces, era muy difícil ir, o sea, contragolpear y recorrer muchos metros antes que el City la recuperara nuevamente. Entonces, la leve mejoría del Chelsea en el segundo tiempo sí se dio, sobre todo porque mejoraron la presión, decidieron ir a apretar un poco más arriba y hay que decir que esa presión funcionó. Tuvo cierto éxito para obligar sobre todo cuando recibían Núñez o O'Reilly, a ciertos pelotazos, a dividirla y a perder la pelota, y así el Chelsea la podía recuperar. Em, pero y sobre todo con eso, y más que nada por Palmer, porque él empezaba a recibir entre líneas y empezaba a encontrarse esos espacios para lastimar al equipo rival. Claro, el problema era que Palmer recibía, giraba y fíjense, estaba rodeado por muchas camisetas celestes
y tenía a Enzo bastante lejos, muy tapado, era un pase imposible para dárselo a él, y su principal socio terminó siendo Malo Gusto, porque era el jugador más cercano a él en la banda derecha. Y eso fue un problema para el Chelsea, porque Malo Gusto no es especialista bueno, en ser un socio, un creador de juego. Y en cambio terminó siendo un jugador de desborde y centros, que encima fueron bastante imprecisos, porque la mayoría fueron a las cabezas o a los pies de los jugadores rivales y no a Joao Pedro o a Enzo cuando llegaba, desde atrás o cuando entró Delap. Entonces, como que el Chelsea insinuaba algo con Palmer, pero se terminaba pinchando. Y así justamente llegó el 1-0 posterior del City. Porque claro, se empezó a armar un mini partido de transiciones. Cuando el Chelsea se animó a atacar un poco, el City aprovechó una de esas jugadas, la recuperó y terminó armando el 1-0 que empezó con un pivoteo de Haaland para Bernardo y después Bernardo condujo un cachito y Haaland y Semenyo hicieron un doble desmarque entre central y lateral del Chelsea, como acá les marco en la jugada. Ahí en la parte oscura se ubicaron los dos ahí, Semenyo en posición adelantada, pero como no intervino en la jugada, terminó validándose su gol. Entonces Bernardo supo también detectar ese doble movimiento de sus compañeros, porque tranquilamente podría haber encarado él, podría haberle pegado al arco de media distancia, podría haber hecho muchas cosas. Incluso un pase cruzado al otro lado para Doku, o sea, tenía muchas posibilidades en esta acción, pero decidió conectar con Haaland y después el noruego hizo una buena diagonal hacia afuera, un movimiento que vemos cada vez más común en el noruego. Una diagonal hacia afuera, Semenyo terminó hacia adentro y con un taco precioso definió para liquidar la historia y bueno, y ganar esta FA Cup y el doblete, ¿no? Porque recordemos que el City le había ganado la Copa de la Liga al Arsenal y ahora le gana la FA Cup a el Chelsea. La idea con este canal es más que nada subir fútbol internacional, sobre todo fútbol europeo, y bueno, y dejar el fútbol argentino para el canal principal, para el señor Sebastián. Así que me gustaría que me apoyaran mucho con este nuevo canal. La idea es mantener los dos canales, no es que uno va a reemplazar al otro, sino que son complementarios. Más que nada por el tema de algoritmos, para no confundir y demás. Y está bueno enfocarlos un poquito más en audiencia un poco más nacional, argentina, y el otro un poco más en audiencia un poquito más internacional. Así que bueno, si les gustó este video, me serviría muchísimo que dejen su like y que también se suscriban para que empecemos a crecer y partamos. Ya tenemos creo que 3, 4 suscriptores, bueno, y que empecemos de acá hasta el infinito, ¿por qué no? Así que bueno, nos vemos.